bienvenido virtualmente a Neuquén. A vos, Luno, te doy la bienvenida porque estás en San Martín, ¿no es cierto? Sí, estoy acá. Estás haciendo la cuarentena en San Martín. Bueno, brevemente les cuento, Bases para el Cambio Neuquino es un grupo que hemos armado dentro de Juntos por el Cambio, de técnicos más que nada. Hay varios que están acá en el Zoom hoy. La idea que tuvimos desde Bases para el Cambio Neuquino es darle apoyo legislativo más que nada, pero en realidad técnico en general, a los concejales, a los diputados, armar un equipo de trabajo importante, empezar a pensar en el 2021, en el 2023, con propuestas bien sólidas y bien armadas, como ya tuvimos para el 2019, así que un poco eso es cómo surge Bases para el Cambio Neuquino. Habíamos arrancado con capacitaciones de manera presencial, pero por supuesto la pandemia nos hizo reorganizarnos y hemos hecho muchísimas capacitaciones vía Zoom con todos los consejos deliberantes del interior de la provincia, y también le encontramos este formato que la verdad que es muy bueno y ha tenido muy buena aceptación, que es poder acercar a todos los neuquinos dirigentes de gran envergadura, como son los dos que tenemos hoy acá, Lucila y Esteban. La verdad que un placer, así que bienvenidos a este Zoom de Bases para el Cambio Neuquino. Si les parece, para darle dinamismo, está el chat ahí abierto para que la gente empiece a hacer preguntas, pero les voy a hacer una pregunta puntual a cada uno y después ya nos metemos con la agenda del Senado directamente, que tienen para contarnos un montón de cosas. Así que si están de acuerdo, les hago una pregunta a cada uno de temas particulares separados de la agenda del Senado y ya arrancamos después con eso. Dale. Bueno, Adelante. arranco con vos, Lu. Como sabemos, Darío Martínez fue el diputado nacional por Neuquén. Darío Martínez fue designado como secretario de Energía de la Nación, y ahora empieza la pelea por una banca en diputados entre Asunción Miras Tabralón y Carnay. Asunción es la suplente, Asunción es la segunda de Darío y Carnay es el suplente, así que empieza una batalla, entre comillas, judicial muy similar a la que tuviste que vivir vos para llegar hoy a la banca que estás ocupando, así que quería conocer un poco tu opinión respecto a esto. Bueno, mi opinión, ya lo hice público, mi apoyo a Asunción. Creo que si bien cuando se sancionó la ley de paridad y después se reglamentó a través de un decreto, establece que debe haber las suplencias deben ser cubiertas por género. En este caso me parece que le corresponde a Asunción, primero porque es titular en una boleta donde habían 2 escaños en juego. Segundo, porque lo que busca la ley de paridad es promocionar la participación de la mujer y asegurar que las cámaras estén integradas en un 50% entre mujeres y hombres. Eso es posible en la Cámara de Diputados, pero no es posible en el Senado por las fórmulas como están implementadas, que son 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Pero sí es importante que en diputados lo que se busca es esa tendencia a llegar al 50% de mujeres, que todavía hoy estamos se ha mejorado muchísimo esa participación, pero todavía falta equiparar ese porcentaje. Me parece que hay mucha hipocresía en la cuestión de la paridad. Creo que cuando a uno no lo involucra, muchos hablan y promueven. Ahora después, cuando tienen que realmente aplicar esa norma que, como decía, promueve la participación de la mujer en espacios de poder, tratan de buscar todas las trabas y todos los impedimentos, como me ha pasado a mí y como le está pasando seguramente a Asunción, y hemos tenido otros casos también que se discutieron en la justicia y siempre les ha dado la razón. Así que me parece que es un trabajo que no solamente tenemos que dejarlo plasmado en una ley, sino que son las barreras que tenemos que remover con educación, con información, pero además con convicción. Creo que la política ya no debe tener más lugar para la hipocresía, ni para las conveniencias, ni para la maldad también, ¿no? Creo que lo que necesitamos es gente que realmente, independientemente de sus posiciones políticas o sus creencias dentro de los espacios partidarios, se haga cumplir con las leyes que promueven su participación. Así que creo que todas las mujeres deberíamos estar firmando el acompañamiento de Asunción para que asuma como diputada en lugar de Darío Martínez.
Bueno, muy bien. Así es, yo también ya me manifesté públicamente. Bien. Esteban, imposible no preguntarte a vos cómo imaginás el regreso de los chicos a la escuela o cómo ves la educación en los próximos meses. Mira, yo creo que nosotros tenemos que empezar a buscarle alternativas, por dos razones. La primera es que claramente el impacto va a ser muy grande y sobre todo en la desigualdad, porque hoy hay muchos alumnos y alumnas que están pudiendo mantener cierta regularidad de contacto con sus docentes a través de Internet, de herramientas tecnológicas, y aquellos que no lo hacen en general son los de menores ingresos, con lo cual aumentás la inequidad educativa. Pero además por un tema psicológico. Realmente es muy importante que volvamos a tener espacios de contacto entre docentes y estudiantes con el cuidado que hace falta, pero claramente si habilitás reuniones de 5 personas, o si habilitás el entrenamiento del fútbol, o si podés, inclusive en una provincia como Chubut, habilitar el juego, claramente podemos trabajar juntos para encontrar, como han hecho otros países, formas de volver a clase. Hoy tenemos bien claro dónde circula el virus y dónde no. Hoy tenemos bien en claro cómo se comporta, los espacios que hay que mantener, los grupos que podrías armar. En algunos países han utilizado espacios públicos, espacios más grandes, han utilizado teatros, han utilizado clubes, instalaciones que en muchos pueblos de nuestro país existen, pueblos y ciudades de nuestro país existen. Han hecho, en algunos casos han usado la calle, cosa que obviamente no la menciono mucho con Neuquén porque el clima allí es distinto, pero en muchas provincias del norte se podría utilizar la calle misma como un espacio, o las plazas, el espacio abierto, que sería aún más seguro, inclusive, si se quiere, para agrandar los grupos. Pero claramente tenemos que volver a clase, claramente tiene que volver a haber alguna actividad de contacto entre docentes y alumnos. Y para ver algunas opciones que hemos estudiado, que estamos trabajando sobre todo con el intendente de la provincia de Buenos Aires, el foco lo estamos poniendo sobre todo en los niveles, en los últimos años de cada nivel educativo, lo que sería la sala de 5 que pasa a primer grado, el sexto o séptimo grado de acuerdo a la provincia que pasa a primer año y el último año del secundario. Todos niveles que cuando ingresan el año que viene tienen un cambio muy traumático y que demandan de cierto acompañamiento. Así que estamos trabajando en algunas opciones, lo hemos planteado públicamente también al ministro, todavía con poca receptividad, pero hay otro tema que también me parece importante meter en la conversación, inclusive por si alguno de los que está escuchando quiere explorar más en profundidad, que es la necesidad de evaluar en un año como este. Ha habido mucha discusión porque el ministro en algún momento ha dicho que se iba a pasar de grado de año directamente. Ante los planteos que hemos hecho, varios de los que queremos una educación de calidad, él dijo ahora que se iba a evaluar de alguna manera. Yo creo que es más importante que nunca evaluar por lo siguiente. Lamentablemente creo que esto no es una situación que no se puede volver a repetir. Y dado que esto es así, que se puede volver a repetir, entender claramente qué escuelas y qué docentes lograron enseñarle a sus estudiantes y con qué herramientas, con qué metodología, con qué formas lograron eso, es más importante que nunca. Porque así en el futuro podemos replicar las buenas acciones, las buenas prácticas pedagógicas que han servido para lograr el objetivo que es el que buscamos en un sistema educativo, que es enseñar. Buenísimo. Gracias, Esteban. Acá en Neuquén también estamos planteando un tema que nos parece que es bastante grave y es, o por lo menos acá en la provincia, vemos que se están extinguiendo los jardines maternales por la situación financiera y porque no tienen aportes del gobierno. Ya tenemos muchísimos jardines que han cerrado, hemos intentado hacer de todo desde la legislatura, pero creo que también vamos a tener un gran problema el año que viene con las vacantes de los alumnos más chiquititos, porque la verdad que muchos de los jardines maternales están decidiendo cerrar sus puertas y va a ser una gran complicación el año que viene. Bueno, ahí, si querés, después te puedo pasar un proyecto que presentaron en la legislatura de la provincia, gente de senadores nuestros, Juan Pablo Alan, Felicitas Becerra Varela, justamente para trabajar este apoyo que es muy necesario, como lo planteás.
el Estado mismo puede, porque muchas veces son las cargas, los impuestos que tienen los que no les permite seguir funcionando, con lo cual creo que es muy importante y relevante lo que planteas. Así que después, si querés, te paso los proyectos que presentamos acá. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en la agenda del Senado, y no sé quién quiere empezar, pero sería interesante, la mayoría de los asistentes hoy en esta charla son voluntarios, por ahí son muchos que no conocen cómo es la dinámica legislativa, y tienen todos una gran duda, que es cómo trabajar en el Senado con Cristina presidiendo esa Cámara. Así que no sé quién quiere contar cómo viene esa experiencia. Lucila, vos por ahí ya... Esteban quiere contar. Esteban, que te cierren el micrófono, Esteban, queremos que nos cuentes todo esto, cómo lo están viviendo, cómo es, bueno, cómo está la agenda en el Senado hoy, y después ya me voy a meter con preguntas puntuales por cuestiones que han sucedido hoy, por ejemplo, con algunas votaciones, pero quiero que me cuenten primero cómo es tenerla a Cristina ahí adelante. Yo creo que es un factor de... Ah, dijiste Esteban, pero dale vos, dale vos. No, está bien, sí. No, dale, en serio. O sea, no, bueno, en realidad hemos tenido poca interacción presencial. Ya hemos compartido el recinto porque era senadora, bueno, electa en la misma elección que Esteban. Al margen de las diferencias políticas que uno puede tener por estar en uno u otro sector y de los problemas que se han presentado muchas veces por no tener la posibilidad de debatir en el recinto y que te corten un micrófono o te apaguen una cámara, que genera una incomodidad que nos hemos pronunciado en bastantes ocasiones. Al margen de eso, creo que se ha trabajado muy bien, creo que se ha implementado muy bien el sistema. Debo reconocer que todo el equipo técnico del Senado y todo el personal que está trabajando, por lo menos a mí que estoy en San Martín de los Andes, me han facilitado todas las herramientas para que pueda llevar adelante todos los compromisos que se van generando con las reuniones de comisión y con las sesiones. Y hemos avanzado, la verdad que yo creo que el sistema que se ha implementado de virtualidad, más allá de que uno extraña lo presencial y el diálogo y otro tipo de debate que se da, nos ha facilitado el trabajar en comisiones, porque ahora no está la excusa de que el senador está en su provincia y por eso no puede dar quórum, o estar ausente. O sea, si uno está ausente es porque efectivamente o tuvo un problema de internet o porque no quería estar en esa reunión, pero nos ha dado la posibilidad de avanzar sobre muchos temas, y yo creo que sería interesante seguir con un esquema mixto, por lo menos para lo que es las comisiones o las reuniones de comisión. Sería importante que pudiéramos seguir teniendo la posibilidad de aquellos que no están en Cava poder hacerlo de manera virtual. Esa es mi impresión. O sea, creo que se ha dinamizado mucho el trabajo, y la contrapartida es que hay una limitación, una restricción justamente en cuanto a que quien tiene el control puede disponer de las reglas, y a veces me parece que en esas cosas pueden cometerse algunos excesos. Esteban. Yo agregaría puntualmente que Cristina es una gran distracción de la agenda que importa. Me parece que el impacto más relevante que tiene hoy es que no estamos atendiendo los temas relevantes de la Argentina, de los argentinos, y estamos atendiendo su agenda, ¿no? Y lo estamos marcando en cada intervención. Me parece que hoy tenemos una crisis obviamente económica muy grande a producto de la cuarentena. Tenemos un problema muy serio respecto a la infraestructura institucional de la Argentina que demanda de atención, porque justamente lo que nosotros tenemos que hacer es llevar certidumbre. Cuando crece la incertidumbre afuera, lo que da certidumbre es reglas claras, sostenibles en el tiempo, instituciones sólidas, que no cambian simplemente porque hay un cambio de dirigentes, sino que sostienen ciertos parámetros en los cuales la gente puede confiar. Entonces tiene cierta garantía de que algunas cosas van a durar un tiempo. Yo creo que ese es el impacto más nocivo que tiene Cristina Fernández de Kirchner hoy. Primero, porque aleja la agenda. Y un ejemplo muy claro lo estamos viendo ahora, ¿no? Estamos sacando una reforma judicial, después si quieren nos metemos en detalle, pero lo que me importa plantear es, la estamos sacando en 15 días,
más allá de la anécdota de la foto, ¿no? Con mucha participación nuestra, marcando los problemas que tiene, porque estamos utilizando los argumentos que ponen los especialistas que llevan ellos. Los especialistas del oficialismo están criticando la reforma judicial. Y yo creo que esto es un punto muy importante, porque en general las reformas de este tipo tienen algún dueño intelectual, tienen algún especialista en justicia, en derecho, que dice, o un grupo, ¿no? Pero esta no es del CELS, la gente del CELS la criticó, no es de la Casa Rosada, porque Belis, Vilma Ibarra se despegaron de la reforma, no es de Cristina, porque ni ellos mismos la defienden, parecería ser del colega neuquino, pero tampoco está claro, porque él puso un artículo que es esta cláusula contra los medios y todos reaccionaron en contra. Los gobernadores tampoco la quieren, le tuvimos que dar cargos por 3.000 millones de pesos para que la pudieran acompañar. Es decir, es una reforma que no tiene un dueño claro. Y es algo para mirar, porque yo siento que ahí atrás está uno de los principales problemas, que es que no estemos abriendo la puerta a que esto sea una reforma que en realidad le impulsa no un sector político, sino un sector que está fuera de la ley. Y lo hemos sufrido en algunas provincias. Y es un tema para mirar. ¿Qué influencia está detrás de esta reforma que la queremos sacar en 15 días? Sin debate prácticamente, y empujando a todos al oficialismo, a que la acompañen. Y al mismo tiempo, dormimos todo lo que tiene que ver con lo que le pasa a los argentinos. Dormimos la ley de economía del conocimiento, que tiene un impacto enorme. Está suspendido el régimen de promoción de economía del conocimiento en la Argentina, de diciembre, porque querían revisar la ley. Estamos en agosto. La ley hace 15 días que la sancionó, van a cumplirse 3 semanas, que la sancionó diputados. Entonces, está parado eso. En esa misma sesión sacaron una ley que aplaza los plazos de deudas privadas, que acompañaba la moratoria moratoria fiscal que votamos la semana pasada. Esa moratoria, que fue la impunidad, la amnistía para Cristóbal López, estaba acompañada de diputados con un proyecto que era para deudas privadas. Y sin embargo, no trocamos este último, que la está reclamando CAME, la UIA, todas las organizaciones empresariales, los pequeños comerciantes, y tocamos el tema de Cristóbal López. Entonces, claramente hay una agenda que es la que le importa a 2 o 3 personas y no la agenda que le importa a la gente. Leti, a mí me gustaría responder ahí en el chat, Daniela Venencia. Hola, un gusto. Ahí está, que hace 2 preguntas, una en relación al teletrabajo, que por qué no se incluyó a los docentes, y la otra respecto a los DNU. En el caso del teletrabajo, nosotros la votamos en contra de la ley. Ese fue uno de los casos justamente de los que hace mención Esteban, que no se puede debatir o no están permeables a los aportes que desde la oposición podamos hacer. Nosotros estamos preparando una ley o un proyecto que tome justamente todos los defectos que consideramos que tiene la ley sancionada de teletrabajo. Podríamos llegar a incluir algo del tema docente, en este caso obviamente Esteban es quien sabe, respecto de esa materia. Y el otro tema en relación a los DNU, yo les quiero decir que no estoy a favor de absolutamente ningún DNU, salvo la Constitución Nacional. Soy una ferviente opositora al dictado de los DNU, creo que el abuso por parte del Ejecutivo desde el 94 en adelante ha deteriorado justamente el poder del Congreso Nacional, sustrae o expropia competencias del poder legislativo, y eso vulnera también la representación y el poder de negociación que tienen las provincias para sancionar, o sea, al momento de la sanción de las leyes, y justamente eso hace que se pierda poder desde la provincia para negociar los intereses de la provincia. Para mí es un resabio de un poder del absolutismo, el dictado de los DNU, y esto equivale para todos los presidentes igual,
que han abusado de esta figura que para mí es absolutamente restrictiva. O sea que, y aún así creo que justamente el único DNU que se dictó en consonancia con lo que establece la Constitución es el primer DNU que estableció la cuarentena por 15 días porque había una imposibilidad de sesionar. En relación a eso también quiero decir que fui una de las primeras que salió a decir que para mí los senadores y diputados teníamos que ocupar nuestros lugares de trabajo, que no había ningún impedimento para que nosotros estuviéramos en nuestros lugares de trabajo y además que justamente si había algún riesgo debíamos asumirlos porque era un momento donde todos los poderes del Estado tenían que estar cumpliendo con su deber. También simultáneamente presenté una de las primeras leyes que se presenté, proyectos de ley que se presentó para reglamentar las sesiones virtuales, dada la imposibilidad o dado que justamente a partir del oficialismo y de la presidencia de la Cámara no habilitaban las sesiones presenciales. Así que no sé si están respondidas las preguntas, Daniela, pero bueno, eso es lo que pienso. Agrego algunas cosas a lo que decía Lucila. Por un lado, acá hay que entender que nosotros no es que nos plegamos al proyecto del oficialismo, sino que justamente en el Senado mismo hubo mucho planteo por parte de los senadores que las provincias tenían sistemas restringidos también. Entonces muchas veces no podían entrar y salir de la provincia, lo que hubiera podido hacer imposible que los senadores vinieran y volvieran. Y entonces el planteo del interior fue que fuéramos a algo virtual. Lo que nosotros sí requerimos es aumentar la presencia en el recinto, cosa que también se rechazó, y eso, como el tema de la agenda, que ahí plantean, por qué, creo que fue Gerardo que planteó, si somos conscientes de que no están tratando los temas de la gente, ¿por qué no lo planteamos? Lo planteamos siempre, nosotros no nos fijamos en la agenda porque somos minoría. Y esto tiene que estar claro, cómo funcionamos, digamos, ¿no? Nosotros podemos meter algunos temas y tratamos de meter algunos temas, pero no siempre nos tienen que hacer caso porque es algo que se vota. Y acá lo quiero marcar porque el año que viene hay elecciones y muchas veces no se ve esta construcción y evolución que hay en los cuerpos. ¿Cuántos senadores tenía el gobierno Mauricio Macri como oficialista cuando asumió la presidencia en el 2015? ¿Alguno sabe? No, Lucila, pero alguno del resto sabe cuántos senadores teníamos en diciembre del 2015? Teníamos 15 de 72. 15 de 72. Hoy somos 29 cuando sumás los 25 de Juntos por el Cambio más el bloque de 4 al que pertenece Lucila. O sea que prácticamente trabajando como oposición hemos encontrado un acuerdo, como digo siempre, nos unen mucho, son mucho más los valores que nos unen que las ideas que nos dividen, digamos, y tiene que ver con eso, tiene que ver con los valores que nos unen, con la defensa de las instituciones, pero tenemos que entender que esto es una construcción. Digo porque a veces esta construcción que en el diseño institucional está pensada que sea gradual, progresiva, que se sostenga en el tiempo justamente para darle estabilidad al sistema, al votante común se le puede escapar. Pero es muy importante cómo vamos construyendo y votando para construir estos bloques que sean un poco más parejos, ¿no? En ese momento éramos 15 contra 57, imagínense, 57 en la oposición, 15 en el oficialismo, hoy ya somos 41 contra 39 porque Alperovich no está. Este es contra 29, perdón, 41 contra 29, porque Alperovich no está. Esta es la construcción que hay que ir llevando adelante. En ese camino me parece que tenemos que seguir construyendo y planteando también, como decía Lucila, el trabajo que estamos haciendo, porque esto no es un trabajo que a veces no se ve, no es un trabajo simplemente de ir a votar juntos, sino de debatir temas juntos, de cruzar ideas, de consensuar proyectos, de acercarnos para entender qué piensa y cómo piensa el otro, para ir consolidando un bloque que no solamente comparte votaciones, sino que comparte ideas, proyectos, visiones, para que cuando volvamos a gobernar, y yo creo que cada vez más claro que si hacemos las cosas bien, si nos logramos consolidarnos como oposición y luego ir transformándonos en una alternativa a este gobierno, podemos volver a gobernar, hacerlo con
con la mirada mucho más consensuada de una oposición que logra también debatir ideas, plantear proyectos comunes y entender que no se puede imponer ideas, que tenemos que trabajar para convencer o en todo caso consensuar con el otro. Les pregunto, porque hay varias preguntas ahí en el chat y hace un rato salió una nota en Clarín respecto a la declaración de servicios públicos de telefonía móvil y cable. ¿Qué opinión tienen? Vimos que se aprobó el DNU con quórum del kirchnerismo sin haber cumplido las 48 horas reglamentarias. ¿Qué opinión tienen respecto a esto? Bueno, en lo que dije de los DNU es lo que sostengo, además considero que es totalmente inconstitucional la 26122, que es la ley que reglamenta la bicameral de revisión de los DNU. Más allá de que es un tema que hay que estudiarlo y hay que hacer derecho comparado y hay que ver justamente cuál es el alcance de servicio público, etcétera, etcétera, que podría evaluarse tranquilamente y plantearse en un proyecto de ley. Me parece que las herramientas a través de las cuales se impone esta resolución, que es el DNU, no es la adecuada. Es otra vez un arrebato, un avasallamiento, y el otro tema es que ya no importa si se cumplen o no se cumplen los procedimientos, porque en el Senado se está dando lo que Madison llamó la tiranía de las mayorías, ¿no? Que estamos hablando de la historia de la Constitución de Estados Unidos, que después nosotros tomamos el ejemplo. Y la realidad es que la mayoría no es que puede tomar las decisiones que quiere, porque justamente en las democracias modernas lo que se busca es la participación cada vez mayor de todos los sectores en la toma de las decisiones. Hoy escuché a un senador, que no lo voy a nombrar, pero que dijo, ya no nos importa el consenso, nosotros tenemos la mayoría y vamos a aprobar y vamos a sacar las cosas con la mayoría. Entonces, frente a esas situaciones, creo que se hace cada vez más importante que tengamos en cuenta cuál es el rol de la oposición y cómo se hace una construcción a futuro, ¿no? Creo que no se puede legitimar este avasallamiento porque uno tenga la mayoría, que justamente que es lo que se busca de construir a partir del sistema DONT y del ingreso de las minorías. Después sí, acá nos preguntan de reforma judicial. Bueno, Esteban, no sé si querés decir algo de lo que estaba diciendo yo, pero después reforma judicial. Sí, dale, después vamos con reforma judicial, que también es uno de los temas importantes. A mí me interesa mucho el tema de Internet. Yo creo realmente que es una barbaridad lo que se hizo. Coincidiendo, perdón, que no lo dije antes, pero coincidiendo con una mirada que tiene Lucila respecto a la ley de los DNUs, me parece que es un tema que tenemos que revisar y que no revisamos, que hay que hacer algo de autocrítica con eso cuando estuvimos en el gobierno, pero me parece claramente que es una ley a revisar. Pero volviendo al tema puntual de la telefonía, hay tres niveles de prestación de servicio: el privado, el de interés público y el servicio público, ¿no? Esos tres niveles realmente han servido a la Argentina para dividir cómo se maneja. Y acá quiero ser claro, se habla mucho de servicio público, hay algunos, si uno lee, están hablando de que en Suecia, no, que en Suecia es un servicio público, en Finlandia. Primero, denme ese estado, ¿no? Si yo tengo el estado finlandés o el sueco, estamos discutiendo otra cosa, pero acá estamos hablando de alguien que ha manejado como un servicio público el agua y las cloacas, y hoy hay 2 millones de argentinos que no tienen cloaca, 2 millones de hogares argentinos que no tienen cloaca. Cloaca. 1 millón que no tiene agua corriente. Agua corriente. ¿Le vamos a dar internet? Primero que haga bien lo básico, que eduque bien, que pueda prestar los servicios mínimos. Seguridad de salud en una cuarentena, que estamos en una pandemia con lo que estamos teniendo. No teníamos ni las pruebas para hacer muestreos, por eso duró tanto la cuarentena, es lo que no se dice. Pero no teníamos las pruebas para hacer los muestreos necesarios para no tener que aislarnos todos, sino aislar al virus, que es lo que hicieron los países que sí tenían las pruebas. Y fue porque acá el ministro de Salud minimizó el problema al inicio. Por eso era necesaria la cuarentena. No es necesaria que se siga extendiendo, pero era necesaria al inicio. Entonces,
claramente para mí acá hay un problemón, porque si el tema es precio y el tema es accesibilidad, no es la manera de lograrla. Chile acaba de lanzar la licitación pública para el 5G. ¿Ustedes creen que alguien va a venir a invertir acá en 5G si el Estado es dueño de la infraestructura? Yo le recomendé a mi equipo que compráramos unos handys para poder comunicarnos, porque dentro de poco no van a andar en los teléfonos. Entonces creo que realmente es una barbaridad lo que se hizo, más allá de la formalidad incumplida de las 48 horas y todo lo demás. Yendo al tema reforma judicial, antes me entro un poquito y después le paso a Lucila, además de lo que ya dije, agregaría dos cosas, ¿no? La primera, claramente, es una reforma que está hecha de espalda a la necesidad de la justicia. Porque mientras se crean algunos juzgados en el interior, se crean 38 juzgados y tribunales orales en la capital federal. Y ahí está el corazón de por qué decimos que no hay un foco real de mejorar la justicia. Pero hay una segunda cosa que es técnica, pero que me parece relevante ponerla arriba de la mesa, que es, durante el gobierno de Cristina Kirchner se hizo una modificación en la Argentina, que nosotros apoyamos, que creemos que es positiva, que es ir al sistema acusatorio, donde la investigación de una causa no la hace el juez, sino que la hace el fiscal. Nosotros avanzamos en ese camino, inclusive llevándolo a algunas provincias como Salta y Jujuy, y esta reforma prácticamente se olvida de eso y tira 3.000 millones de pesos primero y después otros 3.000 porque duplican los cargos a partir de necesitar los votos, y esos 6.000 millones de pesos no se invierten en mejorar el sistema acusatorio o implementar el sistema acusatorio, sino en fortalecer un sistema que no va más en Argentina, que es el de los jueces. Los jueces tienen menos trabajo y ahora son más, y además le damos más infraestructura. Y esto es lo vergonzoso. Es una reforma que no tiene como objetivo mejorar la justicia, sino embarrar las causas judiciales, y para hacer eso, meterle a cambio cargos en todas las provincias. Fíjense en qué provincias pusieron juzgados, Santiago del Estero, San Juan, Formosa. No hay provincia de Buenos Aires, no hay provincias, en Mendoza no crearon ningún juzgado. Entonces, claramente el objetivo está torcido. Yo lo que creo es que... perdón, sí. No, que creo que lo que se está haciendo es replicar el monstruo, ¿no? Me parece que, primero, que la justicia federal no es la justicia ordinaria en la que la gente está acostumbrado a litigar o resolver sus problemas, que pueden ser desde un divorcio, una sucesión, un daño sin perjuicio. No es la justicia a la que va la gente común. Es el fuero federal, es el fuero del poder político, del narcotráfico. Por otro lado, me parece que la reforma que requiere, que esto no es una reforma, claramente, es una designación de jueces y fiscales, que si los designamos con los mismos criterios que se vienen designando los jueces y fiscales, lo que pasa justamente es que se agiganta más el problema porque tenemos más falta de transparencia. Yo creo que justamente la necesidad del Poder Judicial es la transparentización de la actuación del Poder Judicial. ¿Quiénes son los jueces y fiscales? ¿Cuáles son los resultados que tienen desde su trabajo? No presentan declaraciones juradas, se siguen manejando con total privilegios, donde cada vez, lo que se hace foco es justamente sacar los privilegios de los poderes del Estado. Entonces me parece que si queremos realmente tener una reforma de la justicia, lo primero que tenemos que hacer es exigir un sistema transparente y por otro lado dotarlos de las herramientas para que puedan impartir justicia. Creo que la inversión tiene que ir a sistemas tecnológicos, tiene que, más allá, además de la innovación o de la modificación del Código Procesal Penal, que ha sido una gran innovación en materia judicial, y que el juicio por jurados en todo caso está previsto en la Constitución del 53, o sea que en realidad tuvimos cuántos años para poder impulsar lo que nuestros convencionales constituyentes previeron. Así que me parece que es totalmente desacertada, me parece que no se puede pretender llevar adelante designación de jueces y fiscales en un momento donde las prioridades son otras.
creo que en eso sí se ha subvertido la agenda, que no se han puesto las prioridades, que está bien, ha sido una promesa de campaña de Fernández, muchos tratan de argumentar que bueno, que estaba en la agenda, pero bueno, pero entonces discutamos la verdadera reforma de la justicia, que claramente no es esta. Creo que ya con esto ha quedado dicho que vamos a votar en contra. Alguien decía, por honor a Pechi, a nuestro querido Pechi, claro que sí. Norma, no solo por Pechi, sino por los argentinos, consideramos que esta reforma no es adecuada en el momento que se está tratando, ni es adecuada la forma que se impulsa. Hay un tema importante que está reflejado, perdón Leti, hay un tema importante que está reflejado, que nos piden que hagamos, defendamos, o sea, creo que están claro que la reforma en el Senado va a salir, pero lo que estamos trabajando con Lucila, todos coordinando bien los argumentos, es dejar bien lastimada, digamos, la reforma, golpearla en todos los lugares posibles. Estamos coordinando los 29 senadores, dónde le vamos a pegar cada uno, para que estén todos los argumentos arriba de la mesa de por qué no va esta reforma. Porque lo que está claro, primero, no es una reforma que el sistema quiera sacar, ni el sistema judicial, que claramente se opuso abiertamente, inclusive Piumato vino a hacer la presentación más violenta contra la reforma a pesar de que crea cargos, o sea, así que uno diría, bueno, el sindicalista quiere más trabajadores. No, Piumato estaba en contra de la reforma. Segundo, claramente hay un tema que es que ni el sistema político la quería, porque los gobernadores tampoco la querían en general. Fíjense que los diputados que le responden a Schiaretti ya dijeron que no dan ni quórum ni la votan. Entonces me parece que claramente hay una resistencia a esta reforma porque todos creemos que es mala. Entonces la idea es coordinar bien para lastimarla lo más posible y que cuando llegue a diputados o ni se trate, que parecería que puede ser una posibilidad, que se duerma o que les cueste como la 125, que fue al revés, pero mucho de lo que pasó en el Senado con la 125 tuvo que ver que en diputados la votación que parecía holgada fue muy pareja. Yo en ese momento era diputado y armamos un bloque donde nos opusimos un montón de diputados, inclusive peronistas medio disidentes, y logramos generar un bloque tan fuerte que la victoria fue pírrica en diputados y entonces no pasó en Senado. Bueno, acá hay que lograr algo parecido. Ahí en el chat nos están preguntando, y era un poco el tema que quería abordar, dice, le quería preguntar a Esteban acerca del caso de público conocimiento del padre al cual no dejaron ver a su hija con cáncer terminal, ¿qué opinión merece? Aparte del caso de Solange, que a todos los neuquinos nos afectó muchísimo, también hemos visto abusos por parte de la policía en Bariloche con esta chica que salió a pasear el perro, ayer sucedió en Cinco Saltos con la pareja que estaba andando en bicicleta, venimos viendo reiterados abusos por parte de las fuerzas policiales. Me gustaría saber la opinión que tienen ustedes respecto a esto. Yo creo que está claro que está agotado el método, está agotado la metodología, está agotada la forma. Nosotros, si no entendemos la angustia que está pasando a la gente, porque el caso de Solange obviamente es un extremo, pero que muestra a las claras la insensibilidad de una medida que no tiene ningún contacto con la realidad. No tiene ningún contacto, perdió contacto con la realidad, se inició a contactar con la realidad, y nosotros la apoyamos, porque era claro que en ese momento, y lo advertíamos a algunos, que hacía falta tomar medidas, mejorar la infraestructura, comprar respiradores, comprar test, muestreos, es decir, todo esto hacía falta y había que guardarse, pero cuando la extendiste inútilmente, porque empezás a perder contacto con la realidad, que es la pérdida que vos tenés cuando, por ejemplo, hay una marcha, una expresión como la... viejo de la estación. Y justo, boludo, cuando... Evelina está... Ahí va. Cuando vos ves que hay una marcha como la que hubo el otro día, en todo el país, porque después empezaron a decir, no, pero acá había menos gente, allá había menos gente, está bien, pero es una marcha nacional. Negar esa realidad realmente te va aislando. Y si querés con una dosis alta de autocrítica nuestra. Nosotros en algún momento como gobierno perdimos sensibilidad de la angustia de la gente también, por la situación económica. Entonces lo decimos con experiencia, y lo aportamos como un aprendizaje de lo que pasamos.
uno tiene que entender que hay un momento que la gente dice, te acompaño, te acompaño, te acompaño, te acompaño, pero en un momento dice, no estás viendo lo que pasa, ¿no? Y me parece que esa pérdida de sensibilidad, que repito, se expresa como un símbolo mayor en un caso como Solange. Osvaldo Bazán, contando el caso de Solange, habló de un caso en Neuquén, de una mujer cuya madre se había quedado ciega en Santa Fe de Rosario y no podía ir a visitarla. Entonces, claramente hay un momento donde vos no podés perder ese contacto con tu humanidad. Esa realidad es la que nos hace al final seres distintos, nos aleja de los animales, ¿no? La capacidad de sentir, de ser solidarios, de tener un poco de empatía con el otro. Y yo creo que se pierde eso. Perdóname, Esteban, pero más allá de lo sentimental, que también es importante, creo que para mí la prórroga del decreto con las restricciones que se han impuesto es una decisión arbitraria. Para mí hay un exceso en seguir sosteniendo un esquema de restricciones de circulación donde claramente pudo haber sido en un primer momento una necesidad para tener conocimiento y un estado de situación de lo que estaba pasando en la Argentina, pero me parece que ya tiene más que ver con un estilo, con una forma de gobernar y de decidir que tiene que ver con esto que es resolver situaciones por decreto abusivamente, ¿no? O sea, el dictado de decretos uno atrás de otro, y creo que en este caso me parece que ya la Argentina necesita, no solo por parte del presidente, sino de los gobernadores, entender que no se puede seguir aislando a las provincias y a las ciudades dentro de las provincias, que hay que buscar, por supuesto, tomar todos los resguardos, los protocolos, etcétera, etcétera, para resguardar la salud de la población, pero me parece que ya está excedido en el tiempo, seguir sosteniendo a la gente encerrada y sin circular. Y me parece, lamentablemente, y esto tal vez he tratado de ser muy prudente en decirlo, pero creo que responde también a que a veces es más fácil y más conveniente tener a la gente paralizada, encerrada, que realmente encarar y ver las decisiones que se necesitan tomar en la Argentina para empezar a reactivarla. Buenísimo. Esteban, te voy a hacer una pregunta que nos hacen todos los voluntarios, a ver qué contestás vos. Nosotros, cada vez que tenemos reuniones, los voluntarios nos preguntan lo mismo, y es ¿qué pueden hacer ellos para ayudarnos a nosotros que tenemos por ahí algún cargo legislativo o por ahí referentes que tienen cargos ejecutivos, pero el voluntariado necesita ayudar, necesita colaborar, y ahí veo que nos están preguntando eso también en el chat. ¿Qué opinas? ¿De qué manera nos pueden ayudar los voluntarios que tenemos cada día más, quiero decir, porque cada día somos más? Yo creo que el primer rol, Leti, es ser propagador del mensaje. A mí me importa mucho que cuando hacemos estas reuniones se quede con 2 o 3 ideas que puedan llevar y que sigan propagando. Ese es el primer trabajo que hay hoy. Porque tenemos que seguir construyendo esta idea de que hay una alternativa, de que esto que decía recién Lucila, que planteaba en términos más formales, lo emocional que planteaba yo, que tiene que ver también con la realidad que está viviendo la gente, la angustia que está viviendo la gente por la situación económica. Bueno, que se acerque a decir, tenemos que trabajar una alternativa. Y después, el segundo es pasar ese mensaje a la motivación para expresarnos. Es decir, que las marchas sigan creciendo, que la expresión pública siga creciendo. Para mí, una de las mejores noticias que ha habido en los últimos 5 meses, dentro de esta cuarentena eterna que para el presidente no existe, es la aparición de un factor que no existía, que es la revolución de los mansos. De aquellos que, yo no quiero discriminar nada, pero simplemente que están dispuestos a expresarse sin romper, sin ensuciar, simplemente diciendo, no estamos de acuerdo con esto. Y queremos que nos escuchen y que entiendan que no es el camino que nosotros queremos ir. Esta revolución de los mansos para mí es la mejor noticia en términos de la esperanza que tiene la Argentina, que ha habido en los últimos 5 meses, que se expresó claramente con la liberación de presos, que continuó con Vicentín y que claramente las fechas patrias que hubo después, en cada marcha se expresó con claridad.
y que está diciéndole no a esta reforma judicial, que está diciéndole no al avasallamiento, que está diciéndole no a la violencia, que está diciéndole no de una manera correcta con el rol que tiene, que es el más importante que tiene uno, ¿no? Esto también nace de la Constitución americana. El rol más importante en la Constitución americana no era el presidente, era el ciudadano. La Constitución americana, con la declaración que lleva a la Constitución, la Declaración de la Independencia, no dice nosotros los representantes, como dice la nuestra. Dice nosotros la gente. We the people, dice, ¿no? Porque decía, el rol más importante de la democracia es el que ejerce el que luego vota, no el representante de ese que votó. Y no es menor la diferencia. Por eso es tan importante esto, y creo que es una de las cosas por ahí que no era tan visible, que se empezó a hacer visible en la campaña, pero que es uno de los pisos nuevos ciudadanos que surgieron del gobierno de Mauricio Macri. Cuando vos tuviste un presidente que con aciertos y errores decía la verdad, planteaba las cosas cuando convenía y no cuando no convenía, siempre decía la verdad, porque no había un costo más que decir lo que está pasando, mucho más costo es mentir, como se está mintiendo ahora. Entonces, eso ejerce en el ciudadano un impacto muy grande que lo estamos viendo hoy. Y creo que claramente la mejor noticia de los últimos meses. Bueno, y ahí Silvia suma que es necesario que nosotros estemos con ellos, y creo que también eso es fundamental, que los que tenemos hoy algún cargo legislativo o ejecutivo estemos manifestando. Siempre, cuente con nosotros, ahora les voy a dejar mi teléfono, pero cuenten con nosotros. Esteban, tu teléfono ya lo tiene todo el mundo. Déjame decirte que ya lo has dicho tantas veces que ya lo tiene todo el mundo. ¿Me dejas agregar una cosa? Que no lo tenga lo vamos a poder tener. Bueno, dale. No, una cosa que creo que es importante, y un poco también porque yo vengo de afuera de... Después lo gastan, pero mirá cómo pone el teléfono, es un genio. No hay problema, no hay problema. No, una cosa que quería agregar a lo que decía Esteban, que es muy importante, creo que lo que hay que construir también son espacios plurales, y son espacios donde realmente haya diversidad y donde haya tolerancia, porque si no, y yo que vengo de afuera a la coalición electoral, que he tenido que también pasar por algunos obstáculos, entre ellos los judiciales, de tener que reclamar el derecho a la banca. Lo que me parece justamente es que la oposición o un buen espacio político se construye desde la pluralidad y la transversalidad. Entonces, y me parece que está bueno tener diferentes criterios, diferentes posiciones, pero ser muy respetuosos y ser generosos. Entonces, creo que eso también va a ser una novedad. Yo no soy orgánica, porque justamente lo que me gusta es que podamos discutir las cosas, no que me las impongan. Y esas son las grandes diferencias que sí tengo con Esteban, que tal vez es bastante más orgánico que yo. O no, no sé. Pero creo que sobre todo para los sectores más nuevos que están ingresando a la política y que son irreverentes en el buen sentido, ¿no? Que interpelan, que cuestionan, que demandan por sus derechos, y me parece que en eso tenemos que ser muy abiertos y aprender de todas las voces que estén dispuestas a participar. Y después, una aclaración, Leti, perdón, porque sí. yo soy... ¿Se escucha o no? Sí, perfecto. Sí. Lo que pasa es que todo el escenario distrae un poco. Déjate dentro. Hago mucha vida partidaria y soy muy orgánico, pero también soy revolucionario y rebelde cuando creo que hay que hacerlo. En este momento lo que creo que por eso me parece muy relevante, que fomentemos desde cada uno de los lugares que tenemos esta revolución de los mansos. Me parece que es trascendental. Pensemos esto, el año que viene tenemos una elección por delante, que va a ser muy significativa. Pero a esa elección hay que llegar con un camino recorrido que haga que la gente pueda ver con claridad lo que está pasando. Entonces, me parece que los voluntarios tienen un enorme rol en eso. No desconozco que en este proceso algunos políticos han perdido la confianza de la gente. La tenemos que recuperar. Por eso para mí era tan importante y por eso acepté esta invitación. Me parece que volver a conectarnos en la medida de lo posible
personalmente, pero sino con estas herramientas, tiene que ver con volver a construir esa idea de que se puede cambiar. Yo estoy convencido que podemos cambiar esta realidad y por eso trabajo todos los días para que más gente se convenza como yo y pueda ir llevando este mensaje a más gente de la que hoy tenemos. Claramente si nos quedamos en el 41% no ganamos, ya perdimos con el 41%, con lo cual tenemos que llegar a más. Lu, te quiero hacer una pregunta, pero antes no quiero dejar de contarle a todos los que nos acompañan hoy que cuando estábamos allá por enero, febrero, luchando acá en Neuquén, luchar contra el MPN y presentarse de candidatos a gobernador y vicegobernador, y en mi caso encabezar la lista de diputados, no fue nada sencillo. Y conseguir el apoyo de algunos referentes nacionales tampoco fue nada sencillo. Y Pechi batallaba mucho contra eso, y Esteban fue uno de los que puso la cara, vino hasta Neuquén, estuvimos reunidos en la casa de las madres en defensa de la educación pública, así que a mí siempre me gusta recordar a aquellos referentes que sí nos acompañaron en esa elección, que siempre acá en la provincia son tan difíciles, así que siempre me gusta contar y destacar a aquellos referentes que se la jugaron por los candidatos de Juntos por el Cambio. Dicho esto, te tengo que preguntar, Lu, ¿cómo ves la provincia de Neuquén? ¿Cómo ves el escenario político y económico de la provincia? Bueno, creo que es una provincia que ha perdido muchas oportunidades de realmente ser el engranaje que transforme la Argentina. Es una provincia extremadamente rica, muy mal administrada, y esto lo digo ahora y lo dije durante los años que fui senadora por el Movimiento Popular Neuquino y además militante dentro del espacio partidario, tuve varias elecciones y candidaturas, o sea, no es que solamente fui senadora y eso fue todo. Y siempre mantuve lo mismo, que la provincia necesitaba realmente un plan, como lo tuvo cuando justamente se provincializó y el partido provincial pudo desarrollar todo un esquema que hizo a Neuquén lo que todavía tenemos gracias a ese diseño, ¿no? Pero creo que realmente hay una decadencia muy grande en la clase dirigente, creo que hay un déficit en la gestión y que lamentablemente se lleva cada vez más a las prácticas que no hacen que el Estado pueda expresar todas sus capacidades. Creo que cada vez tenemos más un Estado clientelar, métodos populistas para ganar elecciones, incluso todo el andamiaje de las colectoras para ganar elecciones son un dispendio de plata que después traban las decisiones y no es representativo o genuino realmente de la voluntad de la gente. Me parece que Neuquén debe tener una revisión integral de cuál es su rumbo, cuál es su criterio de administración de los recursos, sobre todo teniendo en cuenta que la riqueza que tenemos debe ser reinvertida para no solo estar redistribuida en la población, sino rediversificar la matriz productiva, teniendo en cuenta que tenemos un alto potencial en lo que es fruticultura, turismo y otras cuestiones que podemos, minería también, y que están totalmente fuera de la agenda del gobierno provincial. Me parece que el MPN ha agotado su modelo de gestión y que necesitamos realmente pensar cuál es la provincia que queremos, porque creo que ayer salía en el diario que 17.000 neuquinos en la zona de la confluencia viven en situación de precariedad absoluta. Bueno, esos son los indicadores alarmantes que muestran la mala gestión de tantos años de gobierno. Y déjame sumarte que la mala gestión de tantos años ha hecho que tengamos hoy en día dirigentes que son 100% dependientes de un gobierno nacional y han dejado de defender las banderas de la provincia y han dejado de defender a los neuquinos porque necesitan sí o sí tener acuerdos con los presidentes, y es ahí donde creo que el movimiento popular neuquino ha perdido su esencia, ¿no? Exactamente, y las dos conocemos bien de qué se trata. Bueno, les hago una pregunta a los dos para cerrar, porque ya llegamos a la hora y no les queremos robar más tiempo. Quiero decirles que la audiencia se ha mantenido, audiencia como si estuviéramos en la tele, pero no se ha ido ni un participante del Zoom, eso quiere decir que está muy entretenido.
Pero quiero cerrar con algo que por lo menos a mí me preocupó mucho, y son los dichos de Alberto Fernández ayer respecto a que con el coronavirus nos fue mejor que con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo para que cierre Esteban, ¿querés? Dale, dale. Dale. Yo creo que es lamentable, la verdad que ha tenido un montón de frases poco felices el presidente últimamente y realmente lo siento y lo siento mucho porque tenía una expectativa en él que pudiera realmente de una vez por todas terminar con la eterna pelea entre sectores políticos. Creo que es aún más lamentable teniendo que escuchar eso de un presidente en una situación que los argentinos necesitamos justamente una mirada hacia el futuro, una mirada constructiva, una mirada de respeto y de tolerancia. Yo, si bien fui electa por Juntos por el Cambio, fui invitada por Miguel Pichetto, quien es mi referente y mi amigo, mi querido amigo Miguel Pichetto. He tenido enormes diferencias con Mauricio Macri, de hecho siendo senadora he votado un montón de iniciativas del poder de Macri en contra, y hoy no me arrepiento porque son las que justamente son las más cuestionadas, entre ellas reparación histórica. Pero sí creo que en la medida que nosotros no respetemos a los presidentes y podamos tener una mirada constructiva, es muy difícil que la sociedad argentina pueda volver a tener una esperanza y realmente una convivencia pacífica. Creo que son metodologías políticas que utilizan, tanto como el relato, el agravio, la pelea, que para mí son dentro de las cosas que tenemos que desterrar, y esto es importante también marcarlo en relación a la pregunta que hacías de cómo llevar adelante la ampliación de la fuerza política. Creo que estas son las mejores cosas de lo que no tenemos que hacer. O sea, justamente estas cosas son las que tenemos que evitar porque no permiten construir. Y dicho esto, bueno, le dejo a Esteban la palabra porque creo que él está mucho más autorizado para hablar que si realmente tiene una adscripción total con el exmandatario y compartió siempre el espacio político. Bueno, primero gracias a las dos, a Lucila, a Leti. La verdad que me encanta el encuentro, no solamente por la posibilidad de dialogar con todos ustedes. Neuquén es una provincia que conozco bien, conozco por trabajo. Lucila sabe mucho que me he dedicado mucho al tema fruticultura, y entonces he viajado mucho a la provincia y conozco muy bien esa parte de la industria local. La he recorrido mucho, y la verdad que eso como primer placer, digamos, de esta charla. El segundo es claramente estar trabajando con Lucila, porque como ella dijo, no tenemos todas las ideas en común, pero tenemos valores comunes y tenemos principios comunes y tenemos ideas que en algunas cosas se parecen. Hemos votado y hemos presentado proyectos comunes respecto a, por ejemplo, la industria frutícola, que nosotros creemos que tiene un enorme potencial y que realmente muchas veces se la ha dejado de lado, ¿no? Allá en Neuquén y también acá en mi provincia de Buenos Aires. Y tercero, la verdad es que en este momento creo que es bueno que no perdamos este contacto que estamos teniendo. Así que muchísimas gracias por la charla y quedo a disposición con mi teléfono y todo. Yo creo que la clave está en lo que decía Lucila, que es muchos de nosotros que no lo votamos a Alberto, apostamos a que podía realmente romper con esta idea de la grieta. Yo, como dijo Lucila, tengo un enorme orgullo del gobierno de Mauricio Macri, con sus errores y aciertos, y los reconozco ambos, ¿no? Pero tengo un enorme orgullo de haber construido un partido político de la nada y en 10 años llevarlo de la ciudad a ser un partido que gana una elección nacional, una coalición muy amplia, pero que logró construir esa coalición, ¿no? Y liderarla de alguna manera a través de Mauricio. Así que tengo un enorme orgullo de ese espacio que se creó y que hoy tiene tanta fuerza, ¿no? Pero una de las cosas con las que sí discutí, y algunas de mis discusiones han sido transcriptas en algunos diarios, como salía con la camisa sudada, me decían los periodistas,
Estuviste discutiendo con tu jefe, me decían. Fue que yo creía que había que construir un gran acuerdo, ¿no? Yo creo que este acercamiento con Lucila se tendría que haber dado antes, con Miguel Pichetto también. Si a Miguel Pichetto lo íbamos a buscar en vez de en julio del 2019, en noviembre de 2017, quizás no tenía que votar en contra de la reparación histórica, Lucila, porque hubiéramos discutido y visto qué convenía mejor. Usted no la hubiese No, por eso. Exacto, eso quise. No, pará. No, lo que quise decir justamente no habíamos presentado la ley, porque era razonable el punto que hacía Miguel respecto a por qué Miguel, que me lo explicó en su momento, yo no estuve en la votación, pero Miguel y todo el grupo que venía, que votó en contra. Entonces, yo creo que perdimos una oportunidad, y esa oportunidad la perdimos porque cuando ganamos la elección 2017, caímos en una cerrazón, en una creencia de que podíamos solos, que nos hizo mucho mal. Que creo que yo creo, y esto es una opinión absolutamente personal, que es una de las principales razones por las cuales hoy no gobernamos, ¿no? Porque creo, sin lugar a duda, que si hubiéramos construido una coalición más amplia, hubiéramos evitado que se juntara el peronismo en contra de nuestro. Y en esa línea, lo de Alberto de los últimos días es una enorme frustración. Primero, es una enorme frustración. Alguien lo dijo ahí, se quiere congraciar con la jefa, puso alguien en el chat, perdonen que no vi quién era el que lo decía, pero había alguien ahí que lo decía. No sé si se quiere congraciar con la jefa, pero seguro lo que quedó demostrado es que no está dispuesto a debatir internamente a favor de una Argentina en paz. Y quiero terminar con esto. Yo no creo que la Argentina pueda salir de los problemas que tiene, porque ellos decían, ¿cómo terminamos con la pobreza? ¿Cómo terminamos con la...? Bueno, primero, en paz. Las sociedades que derrotan la pobreza son sociedades que están en paz, que no tienen confrontación permanente, que no tienen discusiones todo el tiempo, que la política no es una violencia menor, sino que la política es una herramienta para resolver conflictos en paz. Y donde hay alternancia, como también ponía ahí, pero esa alternancia no significa que discutimos toda la Argentina de vuelta. Entonces cada 4 años u 8 años discutimos toda la Argentina. Y decimos del que vino antes, destruyeron todo, dejaron un desastre, entonces tenemos que hacer todo de cero. Primero tiene que haber paz. Y acá va a salir mi afinidad con mi religión, con un papa particular que es Juan XXIII, que escribió una encíclica hace mucho tiempo que tenía 4 principios para la paz, se llamaba Paz en la Tierra. Él decía que es importante para la paz la verdad. Y no es casual que Alberto tenga que apelar a la mentira para mantener la agresividad. El segundo era la justicia. No hay paz sin justicia. Es imposible. No se da. No hay ninguna posibilidad de que vos te logres una paz duradera cierta si no es con justicia. El tercero es la libertad. Y hablamos hoy de Solange, de las libertades restringidas, de la imposibilidad, si se quiere, de trabajar activamente entre nosotros, en poder realmente hacer lo que uno desea, ¿no? Esa es la libertad. Acá estamos restringidos a esta libertad de pensamiento, y eso realmente es muy, muy nocivo para todos, para la ciudadanía, pero también para la dirigencia. Cómo encontrar caminos de acuerdo si no tenemos libertad de expresarnos, de encontrar caminos reales de diálogo, ¿no? Y me parece que ahí, en ese camino, realmente está lo que nosotros tenemos que construir. Y para mí lo más dañino de Alberto ha sido eso. Ha sido realmente destrozar con algunas declaraciones la posibilidad de una paz duradera en la Argentina. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajándolo. No tenemos que caer en el fanatismo, no tenemos que caer en la violencia y la confrontación. Nosotros tenemos que ganar porque sostenemos con coherencia, con convicción, con mucha firmeza, principios y valores que tienen que ver con el diálogo y con la construcción de una Argentina en paz. De esa manera vamos a lograr llegar a derrotar todos esos males que ustedes decían en el chat.
Y yo creo que lo más lindo de esta charla, para terminar con el principio, es que Lucila y yo encontramos, con muchas diferencias, un camino de construcción en paz. Y creo que ese es el camino para la Argentina. Bueno, excelente. Lucila, Esteban, es un orgullo que nos estén representando en el Senado y que estén defendiendo los mismos valores que tenemos todos. Los vamos a invitar de nuevo. Vos bien decías, Esteban, está buenísimo poder escucharlos, poder encontrarnos también. Esto es parte de lo que reclama el voluntariado nuestro y es conocer lo que se hace. A veces muchas de las cosas que hacemos quedan en los recintos y no salen de ahí, y está bueno tener estos momentos de encuentro y para poder intercambiar ideas y que puedan... Han sido los dos muy... Quiero decir que es la primera vez que pasa que los invitados leen el chat, así que se los agradezco porque es también una manera de que los participantes se sientan... Es imposible habilitarle los micrófonos a todos, pero esta es una buena manera de poder intercambiar, así que gracias y nos vemos pronto en alguna otra charla. Gracias a ustedes y a disposición para todos. Sí, gracias. No aflojemos. No, felicitarte a vos y a todos los que están trabajando con este equipo, y porque la verdad es que me llegan las invitaciones de todas las charlas que hacen y todo, realmente están moviéndose, trabajando un montón, y eso es un esfuerzo que están haciendo en este contexto. Así que también felicitarlos a ustedes, agradecerles, y bueno, y estoy dispuesta a seguir construyendo lo que pude construir justamente con Esteban durante todos los años que compartimos en el Senado, con enormes diferencias, pero con enormes encuentros, que es lo que hace que estemos en un mismo espacio. Y así que bueno, esperemos que pronto podamos circular. Yo estoy en San Martín, soy una privilegiada. La verdad que no me pesa nada la cuarentena, pero sí creo que Neuquén necesita empezar a reactivarse y espero que sea pronto. Y a las mujeres de las chacras, quiero decirles que estamos trabajando con Esteban en una ley de promoción frutícola, que es uno de los grandes temas que nos convoca a los dos, y que hemos trabajado mucho en conjunto. Así que seguiremos peleando por la fruta del Valle de Río Negro y Neuquén. Porque finalmente la prórroga de la ley de emergencia no salió. No, salió estamos trabajando ahora. La disposición de AFIP, que no cubre nada de lo que nosotros habíamos propuesto, pero bueno, seguimos trabajando, y eso también para algunos rionegrinos que veo que hay conectados de Cipolletti, y uno de los chicos de mi equipo que es de Cinco Saltos, que trabaja con el tema fruta también. Así que... Bueno, y ahí estaban poniendo que te esperan por Zapala también, Lu, así que después vamos... Sí, Zapala también me dijo, pero que vamos juntos, Lu. Y también a Vicky que me dice el cuarto principio que no lo mencioné, pero que era el que mencionaba Juan 23, es el amor. El amor, bueno. Es el cuarto. Muy bien. Bueno, ahí vamos a tener que predicar bastante el amor, porque... No, por eso no lo mencioné, por los otros tres son más políticos. Si empezamos a hablar del amor, es el Pastor Jiménez. Es el Pastor Jiménez, así que por eso lo dejé afuera. Me quedé con los tres que tenían que ver más con la política, disculpen. Que sea genuino, no que sea hipócrita. Aparte. Exacto, pero vale la pena, porque lo plantea, lo que tengan un tiempo, esta cuarentena vale la pena leer, lo plantea desde el lugar en que el amor es también ponerte en el lugar del otro. En ese sentido, estaría bueno que Alberto se pusiera en el lugar de todos los argentinos que lo están sufriendo. Así es. Gracias a todos. Gracias, Esteban, gracias, Lucila, un placer, un orgullo. Beso grande a los dos y gracias a todos por sumarse. Pronto les mandamos la próxima invitación a la siguiente charla. Buenas noches a todos. Dale. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Chau, Lu, chau, Esteban. Gracias, Mari. Chau. Siempre Marina firme ahí.